Hola a todos, bienvenidos a Aprendo en Casa, Educación Secundaria, segundo grado, de acuerdo a la programación de la página web Matemática, Perímetro y Área de Polígonos. 9 de septiembre, semana 23, día 3. Calculamos el perímetro y el área de figuras de forma poligonal en situaciones del contexto. Aprendiendo matemática con la familia. Ante los cambios que estamos viviendo en la educación, en muchos hogares, los integrantes mayores de las familias están asumiendo en parte el rol de los docentes. Pese a no contar con mucho tiempo, acompañan y orientan a las y los escolares de la casa en las tareas y aprendizajes de todas las áreas curriculares, especialmente en el área de matemática porque tiene más horas y genera en los estudiantes mayor dificultad en la comprensión de los conocimientos disciplinares. Esto puede generar desmotivación, ansiedad que repercute en el estado emocional y las relaciones en el hogar. Por ejemplo, en la familia Flores se organizan y planean recibir las clases de matemática con su hija e hijo, compartir los aprendizajes y, a partir de ello, diseñar y elaborar un material que tenga características geométricas que luego serán utilizadas como un recurso en la casa. Esta experiencia permitirá que pasen más tiempo entre ellos aprendiendo juntos. El reto en esta tercera actividad es calcular el perímetro y área de polígonos regulares en situaciones diversas de su contexto. También puedes dar respuesta a las preguntas a través de un dibujo o mediante el uso de imágenes o gráficos. Para resolver el reto de la situación, la semana pasada hemos desarrollado 2 actividades. Esta semana desarrollaremos 2 actividades. Hoy iniciamos con la actividad 3. Actividad 3. Calculamos el perímetro y el área de figuras de forma poligonal en situaciones del contexto. Comprendemos la situación. 1. ¿De qué trata la situación? Aprendemos matemática trabajando en familia. 2. ¿Cuál es el reto que plantea la situación? El reto en esta tercera actividad es calcular el perímetro y área de polígonos regulares en situaciones diversas de su contexto. 3. ¿Qué información es importante para resolver la situación? Definir qué son polígonos, definir perímetro y área de figuras poligonales, recordar los polígonos que hemos identificado y reconocido en la actividad 1. 4. ¿Qué nos piden resolver? Calcular el perímetro y el área de figuras de forma poligonal en situaciones del contexto. Diseñamos una estrategia o plan. Recordamos la definición de polígono, reconocemos o identificamos los polígonos regulares e irregulares en situaciones de contexto. Esto lo hicimos en la actividad 1. Dibujamos los polígonos regulares e irregulares del contexto de la actividad 1. Calculamos el perímetro y área de los polígonos. Algunas nociones previas. ¿Qué es un polígono? En geometría, un polígono es una figura geométrica plana compuesta por una secuencia finita de segmentos rectos consecutivos que encierran una región en el plano. Estos segmentos son llamados lados y los puntos en que se intersecan se llaman vértices. Triángulos, cuadriláteros, pentágonos y hexágonos son ejemplos de polígono.
observamos las figuras, tenemos un triángulo, un cuadrilátero, un pentágono y un hexágono. Formulamos la pregunta: ¿qué es perímetro? En geometría, el perímetro es la suma de las longitudes de los lados de una figura geométrica plana. La palabra viene del griego peri, que significa alrededor, y metro significa medida. El término puede ser utilizado tanto para la distancia o longitud como para la longitud del contorno de una forma. Veamos ejemplos sobre perímetro y cómo se calcula. Ejemplos. Tenemos el triángulo equilátero, sus lados tienen la misma medida. En nuestro ejemplo miden A unidades. Sumamos A, es decir, sumamos A 3 veces, entonces el perímetro es igual a 3 por A. Cuadrado. En un cuadrado sus lados tienen la misma medida. En nuestro ejemplo, A unidades. Sumamos A 4 veces, escribimos perímetro es igual a 4 por A. Hexágono. Tenemos un hexágono regular, es decir, sus lados y ángulos tienen la misma medida. En nuestro ejemplo, el lado mide A unidades. Sumamos A 6 veces, se escribe de esta manera. Perímetro es igual a 6 por A. Triángulo isósceles. En un triángulo isósceles, 2 de sus lados tienen la misma medida. El perímetro es igual a A más A, que escribimos como 2 por A más B. Rectángulo. El rectángulo es un cuadrilátero que tiene 2 a 2 sus lados paralelos y tienen la misma medida. El perímetro es igual a A más A, que escribimos como 2A, más B, que escribimos como 2B. Tenemos un cuadrilátero irregular. Su perímetro es igual a la suma de sus lados, A más B más C más D. Tenemos un pentágono irregular. Su perímetro es igual a más B más C más D más E. Veamos otro ejemplo. Tenemos el triángulo rectángulo A, B, C, recto en A. Sus lados miden 30 centímetros, 40 centímetros. Nos falta saber la medida del lado BC. Como es un triángulo rectángulo, BC es la hipotenusa y AB y AC son los catetos. Para calcular la medida de la hipotenusa, recurrimos al teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Es decir, BC, que es la hipotenusa, al cuadrado es igual a 30 centímetros al cuadrado más 40 centímetros al cuadrado. Reemplazando en el teorema de Pitágoras, el segmento BC, que es la hipotenusa, al cuadrado es igual a un cateto que mide 30 centímetros al cuadrado más el otro cateto que mide 40 centímetros al cuadrado. Resolviendo, 30 al cuadrado nos da 900. Centímetros al cuadrado, centímetros cuadrados, más 40 al cuadrado, 1600. Centímetros al cuadrado, centímetros cuadrados. Sumamos 900 más 1600, nos da 2500 centímetros cuadrados. Por propiedad matemática, el exponente 2 del primer miembro pasa al segundo miembro como raíz cuadrada. Se tiene el segmento BC es igual a raíz cuadrada de 2500 centímetros cuadrados. Calculando la raíz cuadrada de 2500,
y de centímetros al cuadrado se tiene el segmento BC, llamado hipotenusa, mide 50 centímetros. Anotamos BC mide 50 centímetros. Ya podemos calcular el perímetro. Perímetro es igual a la suma de sus lados, 30 centímetros más 50 centímetros más 40 centímetros. Resolviendo, 30 más 50, 80, más 40, 120. El perímetro es igual a 120 centímetros. ¿Qué es área o superficie? Es la parte del plano que ocupa una figura geométrica. Ejemplos: tenemos el triángulo ABC recto en A. Calculamos el área del triángulo. Recordamos la fórmula. El área del triángulo es igual a la base por la altura entre 2. En nuestro ejemplo, la base es el lado AC. Mide 40 centímetros. La altura, el lado AB, mide 30 centímetros. Reemplazando en la fórmula, el área es igual a 40 centímetros por 30 centímetros entre 2. Resolviendo, 40 por 30 nos da 1200 centímetros por centímetros cuadrados. Dividimos 1200 entre 2, nos da 600. Entonces, el área del triángulo es igual a 600 centímetros cuadrados. Otro ejemplo. Tenemos un triángulo equilátero. Sus lados tienen la misma medida, A. Para calcular el área de un triángulo equilátero, a partir de sus lados, se tiene la fórmula: el área es igual al lado al cuadrado por raíz cuadrada de 3 entre 4. Veamos un ejemplo. Tenemos el triángulo equilátero, sus lados miden 12 centímetros. Para calcular su área, reemplazamos el valor del lado en la fórmula. El área es igual al lado al cuadrado, reemplazando 12 centímetros al cuadrado por raíz cuadrada de 3 entre 4. Resolviendo, 12 al cuadrado, 144. Centímetros al cuadrado, centímetros cuadrados. Resolviendo, 144 por raíz cuadrada de 3 entre 4 nos da 62,35. Entonces, el área del triángulo equilátero es igual a 62,35 centímetros cuadrados. Ejecutamos la estrategia o plan. Calculamos el perímetro y el área de figuras de forma poligonal en situaciones del contexto. Nos referimos a los polígonos que hemos identificado en la actividad número 1. Polígono 1, rectángulo, es la superficie de la mesa. Graficamos, tenemos el rectángulo ABCD. Su base mide 1,60 metros y su altura 0,90 metros. Podemos decir también el largo y el ancho. Completamos las medidas que nos falta. El lado AB tiene la misma medida que el lado DC, 1,60 metros. El lado BC tiene la misma medida que el lado AD, 0,90 metros. Calculamos el perímetro. El perímetro es la suma de sus lados. Perímetro es igual a 1,60 metros más 0,90 metros más 1,60 metros más 0,90 metros. Sumando, el perímetro es igual a 5,00 metros. Calculamos el área.
Para calcular el área de un rectángulo tenemos la fórmula: el área es igual a base por altura. Reemplazando se tiene: el área es igual, la base es 1,60 metros por la altura 0,90 metros. Multiplicando 1,60 por 0,90 se tiene 1,44. Metro por metro nos da metros al cuadrado. El área del rectángulo es igual a 1,44 metros cuadrados. Polígono 2. Triángulo rectángulo. Observamos en la ventana. Graficamos. Tenemos el triángulo rectángulo A, B, C, recto en A. La base mide 1 metro y la altura 0,72 metros. Para calcular el perímetro nos falta la medida del lado BC, es decir, de la hipotenusa. Recordamos el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. En nuestro ejemplo, la hipotenusa BC al cuadrado es igual a un cateto 0,72 metros al cuadrado más el otro cateto 1 metro al cuadrado. Resolviendo, 0,72 al cuadrado nos da 0,5184. Metros al cuadrado es igual a metros cuadrados. Más 1 al cuadrado es 1. Metros al cuadrado es igual a metros cuadrados. Sumando 0,5184 más 1 se tiene 1,5184 metros cuadrados. Por propiedad matemática, el exponente 2 va al segundo miembro como raíz cuadrada. Se tiene el segmento BC es igual a raíz cuadrada de 1,5184 metros cuadrados. Resolviendo nos da el segmento BC es igual a 1,23 metros. Anotamos la medida del lado BC, 1,23 metros. Calculamos el perímetro. El perímetro es igual a la suma de sus lados, 0,72 metros más 1,23 metros más 1 metro. Sumando se obtiene perímetro es igual a 2,95 metros. Calculando el área. Recordamos la fórmula: el área de un triángulo es igual a base por altura entre 2. Reemplazando, la base mide 1 metro por la altura 0,72 metros entre 2. Resolviendo, 1 por 0,72 entre 2 nos da 0,36. Metros por metros nos da metros cuadrados. Entonces, el área del triángulo es igual a 0,36 metros cuadrados. Polígono 3. Hexágono regular. Tenemos un cuadro de 6 lados, es un hexágono regular. Graficamos, tenemos el hexágono A, B, C, D, E, F. Sus lados miden 20 centímetros. Calculamos el perímetro. Sumamos sus lados, que es 20 centímetros. Como sumamos 6 veces, escribimos el perímetro es igual a 20 centímetros por 6. Multiplicando 20 por 6 nos da 120. El perímetro es igual a 120 centímetros. Calculamos el área. Trazamos una diagonal del vértice A al vértice D. Otra diagonal de F a C. Otra diagonal de B a E. Las diagonales se intersecan en un punto llamado centro. Representamos con O.
Las distancias del centro a cualquiera de los vértices es la misma, es decir, son congruentes. Observamos que el hexágono se ha dividido en 6 triángulos que tienen la misma medida. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos triángulos tienen las mismas medidas en sus lados y en sus ángulos. Calculamos cuánto mide el ángulo FOE. Para ello dividimos la vuelta completa, que es 360 grados, entre el número de lados. En nuestro caso, el hexágono tiene 6 lados. Dividimos 360 entre 6, nos da 60. El ángulo mide 60 grados, completamos, tienen la misma medida. Observamos el triángulo FOE. Uno de sus ángulos mide 60 grados. 2 de sus lados tienen la misma medida, por tanto es un triángulo equilátero. Entonces, el lado FO también mide 20 centímetros. El lado OE también mide 20 centímetros. Ahora calculamos el área del triángulo equilátero FOE, es decir, calculamos el área de un solo triángulo. Recordamos la fórmula: el área es igual al lado al cuadrado por raíz cuadrada de 3 entre 4. El lado mide 20 centímetros, reemplazando en la fórmula se tiene 20 centímetros al cuadrado por raíz cuadrada de 3 entre 4. Resolviendo, 20 al cuadrado, 400, centímetros al cuadrado, centímetros cuadrados. Dividimos 400 entre 4, nos da 100. 100 por raíz cuadrada de 3 se tiene 173,21 centímetros cuadrados. Entonces, el área del triángulo FOE es igual a 173,21 centímetros cuadrados. Hemos calculado el área de un solo triángulo. Como el hexágono está formado por 6 de estos triángulos, para calcular el área del hexágono, multiplicamos el área de un triángulo, 173,21 centímetros cuadrados, por 6. Se tiene el área del hexágono es igual a 1039,26 centímetros cuadrados. Gracias por su atención. Si te gustó la explicación, suscríbase a mi canal, haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando suba otro video, haz clic en me gusta, comenta y comparte.